hola, ¿cómo les va? Aquí Stanislao Bajraj, biólogo. Hace ya muchos años que me dedico a tratar de entender cómo funciona el cerebro y las personas que traemos uno en épocas de cambio, de incertidumbre, eh, cómo ser más creativos en esa época, cómo entender nuestras emociones y cómo afectan nuestra eficiencia en el trabajo. Así que, bueno, como todos estamos viviendo una época muy particular, donde hay, a pesar de que vemos lo que pasa en Europa y América Latina está recibiendo un par de meses atrasada la pandemia, y creo que entendemos que estamos en un túnel y no en un pozo, ¿no? O sea, tiene salida hacia esta crisis. Está claro que es un desafío importante para las personas liderar en épocas de crisis en general. En general es un desafío liderar y ser buen líder, pero en época de crisis mucho más aún. A ver, lo que tengo para compartir con ustedes, de ninguna manera me gustaría que lo tomen como una verdad revelada o una fórmula mágica, porque creo que nadie la tiene, a pesar de que me dedico a las ciencias duras hace muchos años y a tratar de entender, como les decía, el funcionamiento de la cabeza, del cerebro, de la mente. No creo que haya una verdad única de cómo ser mejor líder o cómo ser mejor líder durante estas tormentas, ¿no? Que son las crisis. Y además reducir el ser humano y su comportamiento en general al mero hecho de entender cómo funciona el cerebro tampoco me parece justo, ¿no? Las personas somos mucho más complejas que un cerebro. Pero bueno, un modelo que me gustaría empezar a contarles, que es muy sencillo y muy potente para entender por qué nos va en la vida como nos va, se llama el modelo del iceberg, y tienen que imaginarse en la punta del iceberg arriba nuestra performance, cómo nos va en la vida, hablemos de trabajo, cómo nos va en el trabajo, y tratar de entender por qué nos va como nos va. Y en la escuela nos enseñan, en la universidad, aquellos que tuvieron la oportunidad de ir, nuestros padres obviamente, que cómo nos va a ir en la vida va a depender de cómo nos comportemos, de cómo hagamos las cosas o cómo no las hagamos, ¿no? Entonces, en el iceberg, si vamos abajo de la performance, podemos encontrar la palabra comportamientos. Los comportamientos influyen, impactan cómo nos va en la vida. No es lo mismo llegar tarde, tratar mal a la gente, no es lo mismo no sonreír o no sonreír, faltar a las reuniones, cumplir con las tareas asignadas. O sea, lo que uno hace va a determinar mucho cómo le va en la vida. No solamente en el trabajo, sino en la vida en general. Lo que los biólogos tratamos de entender es por qué hacemos lo que hacemos de la forma que lo hacemos en determinados días y diferente en otros. Entonces, si nos metemos abajo del agua del iceberg, eso que no podemos ver del otro, encontramos la palabra emociones. Las emociones tienen una influencia directa en cómo hacemos las cosas. No es lo mismo hacer las cosas enojado que triste, que contento, que motivado, que desmotivado, que asustado, que frustrado. Lo que les estoy diciendo es sentido común. O sea, uno no va a trabajar de la misma forma cuando está en pánico que cuando está súper motivado. Sin embargo, además de ser sentido común, o a pesar de ser sentido común, aprendemos muy poco de las emociones. Muy poco de qué son, cuándo aparecen, qué significan y sobre todo, para ser un buen líder, cómo regularlas, cómo gestionar lo que uno siente para trabajar mejor o para ser mejor líder. Y el biólogo se pregunta, ¿por qué aparecen esas emociones? ¿Por qué un día estoy triste y un día estoy motivado? Y en general la educación formal nos dice que las emociones aparecen por lo que nos pasa en la vida. Las situaciones que van transcurriendo a lo largo de nuestro día, semanas, mes, años, vida, hacen que nosotros sintamos cosas. Entonces, perdió mi equipo de fútbol favorito, estoy triste, mi jefe me gritó, me enojo, mi pareja no me escucha, me frustro, etcétera. Sin embargo, acuérdense que estaba performance, comportamientos, abajo del agua ya aparece la palabra emociones. Cuando el biólogo y obviamente otras disciplinas estudian la aparición de las emociones, nos damos cuenta que
Las emociones aparecen fundamentalmente cuando pensamos algo. Es decir, palabra abajo del agua, en el fondo, pensamientos. Es decir, no es la situación que nos produce miedo, no es la situación que nos produce enojo, sino más bien cómo cada uno de nosotros interpreta esa situación. Le ponemos un pensamiento a lo que está pasando. Esto es en casi todas las personas inconsciente. Cuando yo le pregunto a mis alumnos del MBA que me digan qué están pensando cuando se sienten tristes o contentos o lo que sea, en general, la gran mayoría me describe lo que le está pasando. Digo, no quiero saber la situación, la tengo clara, la entendí, la veo. ¿Qué estás pensando? Porque eso que tú estás pensando va a impactar en cómo te sientes. Y eso que tú sientes va a impactar en cómo lo haces. Y eso va a impactar en cómo te va en la vida. Entonces, creo que un primer gran aprendizaje para ser mejores líderes, sobre todo cuando interpretamos estas situaciones de crisis, pandemia barra cuarentena, barra virus, barra incertidumbre, ¿no? barra cambio, estar muy atento a cómo estamos pensando las cosas. Porque naturalmente, frente a la incertidumbre, aparecen los pensamientos negativos. Aparece, eh, me voy a quedar sin trabajo, nunca más va a ser lo de antes, no voy a poder volver a la oficina, se puede morir mi familia, etc. Esto es totalmente normal en biología. Estos pensamientos no te hacen débil, no te hacen peor líder o peor persona o peor padre o peor madre. Simplemente está bueno darse cuenta, dos palabras que amo juntas, darse cuenta que no solo lo que pienso impacta en cómo me siento, sino que en estas épocas es aún más, está más acrecentado. Pensamientos más catastróficos, pensamientos más de todo nada, siempre nunca, sí o no. Es decir, primer gran consejo para ser mejores líderes en épocas de incertidumbre, de cambio, crisis. En el momento que uno siente ese malestar, esa incomodidad, que algunos llamarán tristeza, otros enojo, otros miedo, otros pánico, otros ansiedad, otros angustia, otros frustración, somos todos distintos, sentimos cosas distintas. Pero emociones llamadas en biología poco placenteras, mal conocidas como negativas, no hay emociones negativas, son poco placenteras, tratar de darse cuenta en qué uno está pensando. Directamente anotar los pensamientos. Y les aseguro que es increíble cómo cuando uno logra hacer este ejercicio practicándolo, se da cuenta, wow, ¿cómo no me voy a sentir así si estoy pensando todas estas cosas? ¿No? Y la magia, o sea, el 50% del resto del ejercicio, el primer 50% es darte cuenta que estás pensando. Que parece fácil, pero no lo es. Porque uno viene pensando de esa forma hace 20, 30, 40, 50 años y lo tiene naturalizado. Uno cree que uno es así, punto. ¿Qué puedo hacer? Sin embargo, se puede hacer muchas cosas. Y la más potente, como les decía, es empezar a cambiar la forma de pensar. Te das cuenta de un tipo de pensamiento muy catastrófico, muy negativo, sin evidencia, sin razón, sin racionalidad. Eh, cámbialo por otro. ¿Cámbialo por otro positivo? No. Cámbialo por otro que tú sepas que es un pensamiento con un poquito más de evidencia o de racionalidad, más realista. Si quieres positivo, positivo, pero y ese reemplazo de un pensamiento por el otro, ejercitándose como si fuese un saque de tenis o un acorde en el piano, llega un momento que uno cambia la forma de pensar frente a una situación que uno no tiene control. Esta situación que estamos viviendo no tenemos control desde casa o desde el trabajo. Así que cambiando la forma de pensar, cambiamos la forma de sentir, cambiando la forma de sentir, cambiamos la forma de hacer. Y cambiando la forma de hacer en la vida nos va a ir diferente. Primer gran concepto barra característica de las personas y ejercicio que uno puede hacer. Cuando empezamos a estudiar en neurociencias las personas que hacen esto con más naturalidad o que no están invadidos
por estos pensamientos llamados en inglés ANT, hormigas, Automatic Negative Thoughts, ¿no? Descubrimos que hoy en biología se conoce con personas que tienen cierta mentalidad de crecimiento. Son personas que han sido educadas fundamentalmente en su familia, no tanto en la escuela, pero en sus padres o en sus criadores, promoviendo y reconociendo mucho más en los niños lo que es el esfuerzo, el progreso y la forma de hacer las cosas, el proceso, ¿no? O la estrategia en una empresa. Es decir, tenemos padres que están muy atentos a los resultados, a los objetivos, no sé si se acuerdan de alguna empresa, ¿no? A la inteligencia, al talento de mis hijos, y durante 10 años los llenamos de elogios cuando le va bien, cuando descubrimos que es bueno en algo, cuando metió el gol, cuando sacó una buena nota en la prueba. Y todo lo que no es resultado o talento, no decimos nada, o peor, mejor no dibujes porque dibujas muy mal, ¿no? Peor. Estos niños incorporan una forma de pensar, porque no es heredada la forma de pensar, uno la incorpora en la infancia, ¿no? Llamada mentalidad fija. ¿Para qué esforzarse? Yo soy esto, más no puedo hacer. Mejor que me dedico a lo que soy bueno y a lo que soy malo le escapo, por más de que me guste. ¿Para qué el feedback? Es una amenaza el feedback. Va a venir a criticarme, a decir lo que tengo que hacer diferente, mejor me cuido. Cuidado con el éxito de los demás, es un peligro para mí. Y esto va armándose en la cabecita del niño y después se va fortaleciendo en la del joven y en el adulto. Y esto no es espiritualidad, esto es química y física. A medida que un nene se va repitiendo, le van repitiendo y se va repitiendo, soy bueno en esto, soy malo en esto, soy malo en esto, soy bueno solo en esto, soy malo en esto, se va generando un cable, se va generando, no decimos que el cerebro está wired, está cableado y ese cable se hace cada vez más fuerte. Y eso son las creencias. Yo creo que esto puedo y esto no puedo. Otros tipos de familias generan lo contrario, digamos. Hay que esforzarse, vos podés cambiar, podés mejorar, puedes ser más inteligente, tenés que trabajar. Veo tu progreso. Wow, te felicito por el progreso que has hecho, no tanto el resultado. Pensemos cómo hacerlo diferente, proceso. Escucha a tu profesor, escucha a tu maestro, escucha al otro, feedback. Vas a aprender, es una oportunidad para aprender. Y aquellos que le va muy bien en la vida, está bueno verlos, para ver qué es lo que hicieron. No, no necesariamente lo tengo que copiar, pero puedo aprender. Siempre es aprender la palabra. Y esto de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento viene atado a un concepto de neurociencia o de biología del cerebro, que es que el cerebro no reconoce lo que es realidad de fantasía. El cerebro no tiene la capacidad de distinguir si tú estás viendo una película o si está sucediendo algo en la realidad. El cerebro toma decisiones de acuerdo a qué es verdad y qué es mentira para ti, por lo que tú crees. Entonces, las creencias, creer en algo, genera mucho más chances de posibilidad de cambio. Creo que puedo aprender, creo que puedo mejorar, creo que puedo ser mejor líder. Es, digamos, la piedra angular, la base para, bueno, ahora sí me voy a forzar y voy a practicar distintas técnicas, distintas metodologías, eso que quiero aprender o mejorar, pero creyendo en uno es más fácil. Sin creer en uno es posible, pero va a haber mucho sufrimiento en el camino, mucho sufrimiento, ¿no? El sufrimiento es lo que tú piensas todo el tiempo, no voy a poder, no me va a salir, soy mal honesto, etc. Entonces, invitar para ser un mejor líder a adoptar una actitud de crecimiento. La biología demuestra que tengas la edad que tengas, tú puedes mejorar. Puedes seguir creciendo, puedes seguir aprendiendo, puedes ser más creativo, obviamente. Hay que practicar. Obviamente hay que forzarse. Y una forma de mantenerse motivado en ese esfuerzo que a veces no produce resultados es estando atento al progreso. Es verdad, no lo logré, pero mejoré. Del mes pasado a ahora lo estoy haciendo mejor. Del año pasado a ahora logré mejorar algunas cosas. Todavía no llegué al resultado, pero voy por buen camino porque voy mejorando. Los jefes muchas veces, los líderes,
nos olvidamos de marcar, reconocer nuestro propio progreso y el de nuestra gente, y estamos demasiado atentos al resultado. No es malo, somos medidos por resultados, pero no es suficiente para estar motivado para seguir mejorando. Actitud de crecimiento. Otra de las cosas para compartir con ustedes en estos últimos 15 minutos, conceptos derivados a consejos, es que la performance de una persona también, además del iceberg que ya vimos, depende mucho del potencial que tiene la cabeza, que es enorme, es como tener una Ferrari que la manejamos en primera, y ese potencial puede ser reducido por lo que se llama en biología interferencias. Las interferencias reducen tu potencial y si se reduce tu potencial, se reduce tu performance. Entonces, muchos estudios muestran que en una organización la interferencia más grande, más conocida y más común es lo que se llama el feedback negativo, la crítica a mi trabajo. Que de ninguna manera estoy diciendo que no hay que hacer, simplemente uno tiene que tener claro que cuando se critica o cuando critica al otro, con o sin razón, se genera una interferencia en la cabeza. En general hay una tendencia a defenderse, muchos no escuchan directamente. No, 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 ya está, me va a decir esto que está mal, cierro las neuronas. Y como claramente, de nuevo, volvemos al sentido común, yo no puedo no marcarle a mi gente que se está equivocando en algún proceso o en algún proyecto o en alguna tarea, se lo tengo que decir, después podemos evaluar, y no soy experto, la forma de decírselo, pero como biólogo les puedo asegurar que en las empresas nos olvidamos mucho del feedback positivo. El feedback positivo, acentuar lo que la gente de mi equipo hace bien, es muy motivador para el cerebro, muy motivador. Y muchos jefes nos olvidamos. ¿Para qué le voy a decir que lo hace bien si le pago? Si está en esta super empresa, ¿para qué le tengo que decir? ¿No? Si él ya sabe que lo hace bien. Si una vez por año me junto y se lo digo. No, no, no. Les aseguro que si ustedes a partir de hoy a la tarde, hoy a la noche, mañana, cuando quieran, empiezan a acentuar las cosas positivas que no solo que hacen ustedes, sino que hacen sus hijos, su gente, su equipo, va a haber un cambio de actitud gigante. Porque es un gran motivador del cerebro. Acentuar lo que hace la gente bien. Remarcárselo, reconocérselo, obviamente de manera honesta. No mentirle. Muy bien esto cuando no es real. Si no, la gente no es tonta y se da cuenta. Acentuar lo positivo es una gran herramienta, derivada también del conocimiento científico de la motivación adentro del cerebro. Otro de los grandes descubrimientos de ya hace bastantes años que tienen que ver con el cerebro y ser mejores líderes en estas épocas de crisis es algo que se llama la anticipación. En realidad es en inglés anticipation, en español se lo conoce muchas veces como normalización. Y es el simple hecho de poder anticiparse a un momento difícil, a un momento estresante, incómodo. Es decir, muchachos, estos van a ser unos meses muy difíciles, estamos en una gran crisis mundial, no sabemos bien qué va a pasar, sinceramente no tengo respuestas para lo que viene. Y el solo hecho de advertir y advertirse que se viene un mes muy complicado hace que sea menos complicado. El cerebro baja la intensidad de esa emoción poco placentera, turbulenta, que mucha gente le impide trabajar bien, porque ya sabe que es un momento difícil. Versus muchos líderes con buen corazón, pero mal atino desde la mirada biológica, que están todo el tiempo, esto es espectacular, esto es una gran oportunidad, lo vamos a pasar súper bien, vamos a aprender un montón en la crisis, que probablemente suceda, pero cuando uno sale a jugar un partido súper motivado, que todo es espectacular, que mi jefe me lo dijo, y se encuentra con ciertas dificultades, uno cae muy bajo y profundo. ¿Cómo? ¿No estaba espectacular? Yo lo estoy pasando muy mal. Entonces, el cerebro prefiere, hablo del 90% de los seres humanos, saber
resultados o posibles resultados negativos que no saber. Y el cerebro le gusta anticiparse, salvo que seas muy ansioso. La gente que es muy ansiosa está todo el tiempo anticipando, eso claramente es negativo. Le gusta saber qué es lo que va a pasar y si va a ser malo, es bueno saberlo porque cuando suceda va a pasar menos. Otra herramienta que les ofrezco. Otro concepto barra consejo derivado de la neurociencia con respecto a liderar en estas épocas es el tema de dónde está uno en la semana con sus pensamientos. ¿Está más tiempo en los problemas o más tiempo en las soluciones? Cuando uno está rondando en su cabeza todo tipo de problemas que tiene en la vida, que es normal, todos tenemos problemas, en biología los llamamos desafíos, que tiene una connotación más positiva y hacia futuro. Problema tiene que ver con el pasado, ¿no? Y tiene una connotación negativa. Hay empresas que tienen prohibida la palabra problema, ¿no? Y hablan de desafíos. Cuando uno está permanentemente en el problema, está en el pasado. Está circulando por autopistas y rutas neuronales antiguas, conocidas, familiares, de cosas que ya vivió parecidas a las que está viviendo ahora. Y eso es para la biología lo que llamamos el anticambio. Para cambiar tenemos que crear nuevas rutas, ¿no? Nuevas autopistas neuronales. Y para eso está bueno tener conciencia de en la semana cuánto tiempo le dediqué a los problemas y cuánto tiempo le dediqué a las soluciones. Y una forma muy sencilla de darse cuenta es, si tú eres una persona que está mucho tiempo preguntándose por qué, estás en el pasado y en los problemas. Que de ninguna manera estoy diciendo que no hay que hacer. Simplemente estoy diciendo muchos porqués no aportan soluciones, ¿no? Aportan mantenerse empantanado en el problema. ¿Por qué no cumpliste tus objetivos? Pasado. Entonces, la idea o el consejo es cambiar la pregunta por qué por una pregunta hacia futuro. ¿Qué crees tú que necesitas para cumplir tus objetivos el año que viene? ¿Cómo crees que puedo ayudarte yo como líder de esta área a que tú cumplas los objetivos el año que viene? ¿Quién crees que podría colaborar con tu tarea para cumplir los objetivos? ¿Se entiende? Es cuando uno empuja hacia adelante la pregunta, aunque no haya todavía una solución correcta o una respuesta correcta a esa pregunta, uno ya está cambiando la cabeza, porque está generando nuevas posibilidades. Entonces, no tanto porque en épocas de crisis y más hacia adelante para favorecer el cambio. Bien, ya les di 4 o 5, quedan algunos minutos. ¿Qué es lo que le pasa a un cerebro normal en épocas de crisis, en épocas de pandemia, en épocas de incertidumbre, para hacerlo más amplio? Cuando un cerebro se enfrenta a una incertidumbre, y la que estamos viviendo es extraordinaria, no es una pequeña incertidumbre, lo primero que se enciende en el cerebro, por una cuestión de supervivencia de 2 millones de años atrás, es un área muy primitiva, instinto puro, que se llama el área de la amenaza. Ese área de la amenaza es el famoso correr, pelear o congelarse, ¿no? Las 3 Fs en inglés, fight, flight or freeze. Y ese área de amenaza que mantiene a uno como congelado con lo que está pasando o peleándose con la realidad o no queriendo saber nada, inmediatamente enciende o dispara o motiva el encendido de otras áreas neuronales, principalmente de emociones poco placenteras. Miedo, angustia, distracción, evitación, frustración, ansiedad, etc. Es decir, si en una época de crisis o de incertidumbre tú te sientes con miedo, eso es porque tú eres normal. ¿Estás angustiado? Es normal. ¿Estás enojado con lo que pasa? Es normal. Es decir, escucho mucha gente que se castiga. ¿Cómo puede ser que tenga miedo? ¿Cómo puede ser que esté enojado? Y es normal. Si tu área de amenaza está encendida porque hay una crisis o una incertidumbre, es normal que sientas esto. Ahora, el problema es que cuando esas emociones poco placenteras son muy intensas,
se llevan del cerebro toda la glucosa y oxígeno que anda dando vuelta para alimentar las neuronas, se llevan todo porque tienen mucho hambre esas neuronas, porque son muy intensas, y las áreas del cerebro responsables del correcto pensamiento, de las ideas, de la toma de decisiones, de la inteligencia racional, del balance pros y contras, toda esa área queda sin comida y sin oxígeno. Es decir, pensás peor, tomás malas decisiones, baja la performance. Entonces, incertidumbre, amenaza emociones poco placenteras, intensas, eso genera malas decisiones, eso te hace bajar la performance y cuando baja la performance genera más incertidumbre. Ese círculo creado simplemente por una gran incertidumbre en los seres humanos, los líderes podemos intervenir para mejorar. No es parar el miedo, controlar el miedo o hacer desaparecer esas emociones poco placenteras. Acá la invitación para poder pensar mejor, que eso suba la performance y eso cuando sube la performance también baja la incertidumbre, es justamente utilizar como líderes para nosotros mismos y para nuestros equipos el ponerse a pensar cómo estamos pensando la situación, lo que se conoce como la técnica de reinterpretar la situación. Juntarse en equipo y bueno, cómo cada uno de nosotros piensa lo que está pasando. Que la gente no está acostumbrada. La gente en general lo que describe es la situación, ¿no? ¿Qué estás pensando? Y ahí nos vamos a dar cuenta que, claro, esta gran miedo o esta gran tensión o distracción o angustia tiene que ver con la calidad de nuestros pensamientos. Entonces, reinterpretando la situación, esta vez eligiendo nosotros cómo queremos pensar, en vez de pensar de manera automática e inconsciente con nuestros pensamientos de toda la vida, vamos a parar y decidir, no, momento, tratemos de ser racionales. Tratemos de buscar evidencia en lo que estamos pensando. ¿Esto es para tener miedo? Sí. ¿Tanto? No. Hay que estar ¿Esto angustia? Sí, claramente. ¿Tanto? No. Entonces, decidimos la forma de pensar, baja la intensidad de la emoción poco placentera y esto genera más glucosa y más oxígeno disponibles en el cerebro para ir a pensar mejores soluciones, otras ideas de qué hacer en esta situación. La intensidad te nubla, la intensidad de la emoción, no te deja pensar. Y hay evidencia científica por resonancia magnética nuclear de esta capacidad que tiene nuestra área pensativa, que es el córtex prefrontal, para cuando uno reinterpreta una situación, le va a la parte límbica, una autopista nueva, y baja la intensidad de la emoción. Entonces, motivo, empujo, aliento a que prueben reinterpretar de forma lo más racional posible y con evidencias lo que está sucediendo eh, en cada una de nuestras vidas para bajar la intensidad de la emoción, para así poder pensar mejor y subir la performance y de esta manera eh, ser mejores líderes. Otra cosa que se observó cuando la gente, yo me dedico a esto hace muchos años y la gente aprende a reinterpretar las situaciones, no todas, pero las que le generan malestar, primero es que la gente deja de culpar al otro, de responsabilidad al otro por mis miserias, mi malestar. No, no, hago responsable, déjame ver qué estoy pensando. Ah, con razón me siento mal, pienso así y empiezo a cambiar la forma de pensar. Y cuando uno empieza a hacer eso, otra de las cosas positivas que tiene el cerebro es que la gente se hace más resiliente. La técnica de reinterpretar la situación para pensar distinto, para sentirse mejor, también genera que la gente tenga más velocidad para salir de las adversidades. Uno se hace más resiliente reinterpretando las situaciones a medida que va ejercitando esta técnica. Entonces, para despedirme, recuerden, no tan atento a lo que hacemos, un poquito más de atención y de conciencia a cómo pensamos y cómo sentimos. Modificando eso, que es algo que podemos modificar en el momento que queramos de nuestra vida a cualquier edad, va a impactar en cómo hacemos las cosas y cómo nos va en la vida. Entonces los invito a bucear en su iceberg para entender cómo piensan, cómo sienten, poder modificarlo, no hay que pedirle permiso a nadie, y eso seguramente va a hacer que se comporten distintos y ojalá sean mejores líderes, mejores profesionales, mejores padres, mejores personas, mejores hijos. Muchas gracias por la invitación, espero que les haya servido de algo y mucha suerte a todos.